Antes que ninguna otra cosa, y no es una mera formalidad protocolaria, quisiera dar las gracias a la organización por su disposición a acoger una comunicación como esta, que se sitúa en la intersección, en el cruce multidisciplinar, o en la medida en la que podemos interdisciplinar incluso entre las miradas o perspectivas que ofrecen distintas disciplinas académicas, distintas ciencias, porque nos encontramos o enfrentamos a un objeto de estudio muy complejo, muy poliédrico, al menos compartido, que interesa a la filosofía e interesa fundamentalmente también a la ciencia política, que son las dos visiones prevalentes en nuestra investigación. Si bien en el equipo de investigadores hay también otros que pertenecen a distintas disciplinas que nos ayudan, sin considerarlas ni auxiliares ni complementarias, sino igualmente relevantes, ayudan a percibir todos los importantes y ricos matices del tema que estudiamos, provenientes, por ejemplo, de la historia o de la sociología o de la comunicación o del derecho. ¿Cuál es nuestro principal interés de estudio? Ya digo que muy compartido. ¿En qué medida las representaciones mentales, esas imágenes mentales que en torno al mundo de la política y a los problemas en los que vive la sociedad contemporánea, y por esta sociedad, sin que tengamos una visión exclusivamente eurocéntrica, estamos refiriéndola a las democracias avanzadas, porque tienen un sistema de valores constitucionalizados muy diferente de las autocracias en este momento? Pues bien, ¿en qué medida los imaginarios, particularmente los imaginarios colectivos, están variando en función de algunas disrupciones muy, no sé si violentas, pero desde luego sí profundas, que se están originando en las creencias políticas, que cada vez tienen menos carácter sistémico, más carácter fragmentario a la hora de entender el mundo que nos rodea? Por tanto, esa visión de las cosmovisiones en sociedades como la española, por ejemplo, interesa a la filosofía, particularmente a la filosofía política, como interesa también a la ciencia política, y a ello nos estamos dedicando en esta investigación, que parte de la consideración de que sigue siendo válido la vieja distinción orteguiana, un siglo después nada menos, entre ideas y creencias. Ideas como constituyentes intelectivos, más contrastados con otros de diferente contenido concreto, pero en todo caso caracterizados por un nivel reflexivo bastante alto, por esos constituyentes intelectivos, por tanto, de las representaciones mentales que están presentes tanto en las ideologías políticas como en la cultura política, frente a las creencias como elementos menos desarrollados o con menos proyección intelectual, y que más recientemente se caracterizan particularmente por su sustrato, unas veces emocional, otros podemos decir que incluso sentimental, en particular cuando se trata de herencias en las creencias, y por momentos, viendo el nivel de polarización que tienen sociedades como la española, pues pasamos fácilmente de la, en fin, de la emotividad a la visceralidad. Pues, ¿en qué medida este paradigma de la hiperconectividad está intensificando, amplificando o multiplicando algunas de las características más negativas de esto que la ciencia política, y más recientemente con un mayor nivel de abstracción y de reflexión causal, la filosofía política, ha venido a identificar como un tándem entre la turbopolítica y la turboopinión? Ahora explicaremos muy básicamente algunos de los contenidos de estos conceptos. Pero ¿cuáles son los objetivos de nuestra investigación? En primer lugar, averiguar en qué medida la caracterización de la turbopinión retroalimenta esas representaciones muy simplificadas, representaciones mentales que al final son casi siempre más convicciones incluso que creencias, desde luego pocas veces ideas, y que se han ido creando, construyendo, proyectando
en esa encrucijada entre la aceleración vital y la disrupción tecnológica. Sobre la aceleración vital, en particular aplicada a la política, la aceleración de la vida política se viene hablando a lo largo de las, digamos, 3 últimos lustros. Por tanto, a partir del año 2005 hay ya gran cantidad de reflexiones en la literatura politológica en torno a la aceleración, y eso ha terminado por crear este concepto de turbopolítica, en el que se ventila a través de los medios de comunicación, particularmente de los digitales, gran parte del debate político y no las instituciones, en la que lo urgente ha quitado el peso de lo más importante, en la que la opinión acrítica tiene mayor peso que el contraste de ideas, y en la que no hay proyectos concretos, sino eslóganes de prensa. Claro, todo esto, a partir de esos mecanismos de digitalización más rápidos, ha venido a intensificarse, cambiando por lo menos la cosmovisión del mundo político, ¿no? Bueno, unas brevísimas acotaciones epistémicas antes de explicar nuestra metodología. Nosotros creemos que los acontecimientos políticos impactan y muy profundamente en el corto plazo, que sin embargo las creencias vemos que se van modificando en el medio plazo. Vamos a considerar que el medio plazo se va moviendo en torno a una década, y que sin embargo las ideas necesitan una proyección, un continuum de pensamiento, de reelaboración, de contraste, que se mueve en el largo plazo. Al ritmo enfebrecido y casi volátil en el que se mueven las relaciones políticas actuales, vemos que las ideas, y por tanto todo aquello que se anuda o se relaciona con el largo plazo, tiene más difícil, en fin, más difícil comprensión por parte de la ciudadanía en general. Parece que va quedando un reducto para aquellos que se dedican a las reflexiones teóricas, desde el mundo filosófico, desde el mundo politológico, desde el mundo sociológico, sobre estas cuestiones, pero que van importando menos a la ciudadanía, y cuando le importa menos a los ciudadanos, tenemos más dificultades para que se sientan atraídos a la participación, al menos deliberativa, de la democracia. En segundo lugar, se están dando transformaciones que son sistémicas. Quizás no tengamos la sensación de que se transforma el sistema. Hay a veces grandes llamadas de algunos grupos políticos, casi siempre por los extremos del espectro político en uno y otro lado, a la modificación profunda del sistema. Algunas de ellas las consideramos antisistemas, otras simplemente quieren más bien algunos elementos rupturistas que reformadores del sistema. La tecnología ha venido a conceder una amplificación de los medios de traslación de estas ideas, y también ciertamente hay algunas modas que tienen que ver con la forma de comunicación política, ¿no? Pero es muy importante percibir que pequeños cambios acumulados a lo largo de tiempo, uno sobre otro, van dando lugar a transformaciones parcialmente sistémicas. Lo que ha aportado la filosofía es un mayor potencial de abstracción para poder reflexionar sobre lo inmanente en esas representaciones mentales. Si vemos las definiciones clásicas de ideología por un lado y de cultura política por otro, en todas ellas uno de los dos grandes bloques permanentes tienen, el otro es un programa de acción política aplicado a la transformación de la sociedad, pero hay uno que es el que tiene que ver con el sistema de representaciones mentales de la comunidad cívica en el que vivimos. ¿Cuáles son los problemas de nuestra sociedad? ¿Cómo creemos que se pueden mejorar? ¿Cuál es el orden de prioridades para esas variaciones, ¿no? Todo eso es lo que intentamos medir, o al menos palpar si existe una forma de acreditar fehacientemente que existe, con independencia de la medición cuantitativa exacta, y lo estamos haciendo a través de una encuesta que han contestado, encuesta aleatoria, más de 700 encuestados, y que arroja algunas interesantes conclusiones. Y por último, nos interesa el análisis del discurso, o más concretamente el contraste entre los discursos políticos más ligados a las ideologías y las narrativas o relatos políticos más ligados a las creencias. ¿Cuáles han sido las hipótesis que hemos manejado para nuestra investigación? En primer lugar, que las representaciones mentales, que los imaginarios políticos están siempre presentes como elementos constituyentes tanto en las ideologías como en las culturas políticas. Lo que ocurre es que actualmente están disminuyendo los componentes, los elementos o las dimensiones reflexivas, autosostenidas de la política, y están siendo progresivamente sustituidos por componentes más emocionales o más sensitivos, y como decía yo antes, en la polarización
más viscerales. La segunda hipótesis, que en esta denominada turbopolítica a la que yo antes aludía, que se apoya mucho en la comunicación digital, no se entiende la forma de hacer política ahora mismo sin la digitalización de los medios de comunicación, lo que permite es sustituir o cambiar la reflexión por la opinión. Mucha gente opina, pero lo peor no es que lo hagan los ciudadanos a través de los medios de las redes sociales, sino que también lo hacen los políticos sin una argumentación exhaustiva y, lo que es más importante, sin un contraste de idea en las instituciones, para lo cual les elegimos los ciudadanos, y también se cambia lo importante por lo urgente. Al final, los resultados que nos estamos encontrando en esta investigación. La estadística lo que nos revela es un sesgo de selección informativa, que se contrasta también a través de la revisión bibliográfica. Hay insuficiencia de procesos representativos. ¿Cuántas veces hemos oído hablar de la desafección, en particular de los votantes más jóvenes? Yo diría que nunca de los primeros votantes, que eso es lo que pone de manifiesto nuestra encuesta. Los primeros votantes tienen un recuerdo histórico inmediato y siempre tienen un grado de movilización habitualmente contra el gobierno que está en cada momento, pero las siguientes cohortes, hasta llegar a la mediana edad, nos dan señales de aviso sobre lo que ha venido a identificarse como la fatiga democrática. Y por último, la encuesta lo que desvela es la prevalencia de creencias en buena medida heredadas o ambientales. Les voy a dar unas cifras muy breves. El 62% tiene unos valores que dice en materia política coincidentes con los de su familia, ¿no? Un 83% busca de forma muy selectiva la información a través de los medios de comunicación. Un 11% contrasta la información a través de distintos medios, porque ya sabemos que aquí subyace una cierta orientación ideológica de los medios, no solo en España, sino en los países de la Unión Europea, y un 6% ni siquiera busca opinión, información, lo cual no le impide opinar, ¿no? Bueno, y luego, respecto a la opinión ajena, un 69% busca selectivamente la opinión que le refuerce en las ideas que tiene, y los análisis sobre la polarización política están poniendo de manifiesto. Yo les recomiendo siempre la visión del informe de la Universidad de Murcia al respecto. Están poniendo de manifiesto esos sesgos polarizadores, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues que en buena medida las creencias se apoyan en herencias o en opiniones ambientales en lo que se refiere a las creencias políticas, la plataformización, la existencia de mensajes empaquetados, multiplicados por las redes sociales, en una digitalización sesgada pero muy efectiva, nos está llevando a que en buena medida algunos algoritmos y algunos filtros de información lo que ponen de relieve es que la gente lo que busca es un sesgo de confirmación, que nos refuercen las creencias existentes. Y miren, lo que ponen de manifiesto nuestra encuesta es que da igual que eso se produzca en cualquiera de los lados del espectro político, en la derecha y en la izquierda. Al final nos encontramos con creencias que en buena medida son autorreafirmadas, con esos sesgos de selección de la información, con unas burbujas informativas que dificultan la llegada, los inputs más variados, un contraste de ideas. Al final, luego se habla de aquello que se quiere hablar, pero siempre por grupos relativamente acotados que reproducen los mensajes sin el intercambio, de tal forma que hay una compartimentación estanca a la hora de interiorizar las creencias. En tercer lugar, se produce una polarización afectiva en las audiencias, y no solo no estamos saliendo de ello, sino que, como pone, por ejemplo, de manifiesto este informe de la Universidad de Murcia, se va incrementando porcentualmente año a año desde que comenzaron a hacerlo hace 4 años. La sociedad española cada vez se politiza más, pero sobre todo se polariza más, y esa polarización no es solo política o electoral, sino también afectiva, de la opinión pública, y así se retroalimentan las creencias. Y por último, a través de algunos rasgos de cierta desinformación derivados de la plataformización de esos mensajes en las redes sociales y también en las plataformas de comunicación, es decir, que no solo pasa todo por lo que pasa en las redes sociales, sino que los mensajes se mandan a los a los muy convencidos, a través, pues, por ejemplo, de WhatsApp o de Telegram, ¿no? Y aquí acudimos o encontramos esto, que ya no son creencias, sino que son la sustitución de las creencias incluso por convicciones. Existe un altísimo nivel de insatisfacción con la situación política, que se traduce en desafección, en esto que se ha denominado síndrome de la fatiga democrática, y que
evidencia un desequilibrio entre las ideas y las creencias, de tal manera que la mayor potencia de las creencias terminan dificultando una deliberación abierta, que era uno de los objetivos prioritarios para cualquiera de los índices de los distintos indicadores de calidad democrática. Por tanto, la pérdida de la calidad reflexiva es un empeoramiento de la calidad democrática. En definitiva, lo que concluimos cuando todavía estamos terminando una parte importante de, no la tabulación, pero sí de las inferencias que nos permiten hacer los estudios cuantitativos de esta investigación a partir de la encuesta, es concluir que hay una apropiación del comportamiento político por elementos no intelectivos. No hay contraste de ideas, no hay tampoco contraste de programas políticos, ¿no? Los elementos programáticos han cedido a los elementos comunicativos en la política actual, con una preponderancia de la cultura política, pero de la cultura política más inmediata, entendida como la predisposición subjetiva o psicológica de los actores políticos sobre determinados objetos políticos por encima de las ideas. Y en definitiva, que las representaciones mentales que tienen ahora mismo mayor potencia y proyección están pasando por esas en fin, cámaras cerradas de aceleración social que la digitalización nos lleva a concluir que restan importancia a los elementos ideológicos y se lo van concediendo a los elementos comunicativos o emocionales o sensibles de la política.